Marcos de Quinto, como hago todos los días, he estado revisando tu Twitter y te veo particularmente preocupado por la libertad, fíjate, o por la falta de libertad en España. Sí, la verdad es que cuando miramos hacia atrás y vemos la libertad que se respiraba, por ejemplo, en la época de Tierno Galván, etcétera, cuando en Hermano Lobo tú podías ver chistes de estos que hacía Summers con los que iban en el carrito y tal, y nadie se ofendía, pues se respiraba ese ambiente de libertad. Ahora vivimos en un mundo que yo creo que el movimiento woke está generando, que es este mundo de los ofendiditos. Todo el mundo se ofende por todo, se vive muy bien siendo ofendido porque tú generas tu minoría y generalmente cuando generas tu minoría muchas veces encuentras hasta financiación por parte del Estado para proteger esas minorías, y estamos un poco en el mundo de inventa tu minoría, siéntete ofendido y saca dinero del erario público. Y bueno, esto es horroroso porque te impide totalmente pues expresarse y tal. Y sobre todo cuando tratas de ir contra el discurso hegemónico de la izquierda, pues bueno, pues te llueven por todos lados. Y esto es algo impresionante. Yo creo que nunca hemos vivido una época donde la libertad esté tan amenazada como esta. Oye, antes de meterme en otras materias, solo una pregunta. Sé que vas a hablar a León dentro de unos días, me parece, o tienes una conferencia en León dentro de unos días. Y he visto una cosa, pero no he sabido lo que es. ¿Qué es Soma? Es que no lo sé. Bueno, es el título del libro de Girauta, que es Sentimentales, Ofendidos y tal, que es realmente es como él hace la abreviación del título de su último libro, un libro muy interesante precisamente que habla sobre estas cosas, habla sobre la hegemonía cultural y habla sobre la guerra cultural, algo que es imprescindible, porque yo creo que la derecha en algún momento ha hecho dejación de determinadas causas. La izquierda se ha apropiado de causas que son absolutamente paradójicas, porque imagínate cuando de repente la izquierda pues se apropia del feminismo. Si el feminismo donde ha surgido es en las democracias liberales, con las sufragistas en Estados Unidos, la izquierda se apropia del ecologismo. Pero cuando la izquierda, los países comunistas han defendido el ecologismo, si Rusia desecó el mar de Aral, si China está contaminando, regímenes comunistas están contaminando el mundo, sin embargo se apropian de todas estas cosas, LGTBI, pero bueno, Rusia, país culturalmente comunista desde hace muchísimo tiempo, todavía es un país homófobo donde se persiguen a los homosexuales, o los países son musulmanes, donde realmente más libertad han tenido todo el colectivo LGTBI, ha sido las democracias liberales. Entonces, en el capitalismo es donde esta gente ha podido pues sobrevivir, y la izquierda se ha apropiado de eso, como si fuera una seña de identidad. Es decir, la derecha le ha permitido que se apropie de todas estas cosas, y creo que en un determinado momento hay que hacer un contradiscurso. Lo que pasa es que como la derecha ha obviado todas estas cosas, se ha enfocado exclusivamente en la economía, pues lo que sucede es lo que yo llamo... es como si España fuera un campo de fútbol donde los partidos de derechas y de izquierdas pues luchan en el terreno de juego, pero todo el estadio, de alguna manera, la derecha siempre juega en el campo contrario, porque para que la derecha gobierne, para que la izquierda gobierne, basta que un juez, como el juez de Prada, inserte una pequeña frase en una sentencia, además una frase que no tiene nada que ver con la materia que se juzgaba, y en ese momento moción de censura y hay un cambio de gobierno. Y sin embargo, para que se produzca un cambio de gobierno a la izquierda, curiosamente, pues tiene que suceder que quiebren la economía, que se acerquen a los presos etarras, que se indulten a los golpistas catalanes, que haya una sentencia con el robo que ha sucedido con los seres en Andalucía, y entonces hay una posibilidad de que la derecha pueda gobernar. Por decirlo en pocas palabras, si la derecha se salta un semáforo, cambio de gobierno inmediato. Pero para que haya cambio de gobierno en el otro sentido, se tiene que saltar 20 semáforos y además tienen que atropellar a toda la gente que vaya por la calle. Y esto es un poco lo que estamos viendo. Y esto es porque sociológicamente la propaganda izquierdista pues ha hecho que incluso gente de derechas tenga un cerebro amueblado de alguna manera socialdemócrata en nuestro país, y para ello lo que hay que hacer es empezar pues a hacer la guerra cultural y empezar a dejar que
que la izquierda se apropie tan gratuitamente de temas que nunca han sido de la izquierda. ¿Qué te parece? Has citado de refilón la economía, pero ¿qué opinión te merece, no sé si decir el debate o el barullo que tenemos ahora con respecto a los impuestos? Tras la decisión de Juanma Moreno de quitar, me parece que es el impuesto de patrimonio, ahora creo que hay declaraciones hoy bastante en ese mismo sentido de Murcia, de la Comunidad de Murcia, también en manos del PP, de la derecha. Y bueno, y tenemos el caso de Madrid. ¿Qué te parece todo este debate y a dónde nos va a conducir? Sí, mira, la izquierda siempre dice que el dinero, que necesitan dinero y más dinero y que todo es para sanidad y educación. Si tanto les importa la sanidad y la educación, que empiece el PSOE devolviendo los 640 millones que robaron en Andalucía para que vayan a sanidad y educación. Lo que hacen es simplemente un robo, es decir, el impuesto sobre el patrimonio es un robo, porque es sobre gente que ha constituido un patrimonio habiendo pagado ya los impuestos de la renta, volverles a gravar ese ahorro con un nuevo impuesto. Eso no sucede en ningún país de Europa. Pero lo que es muy curioso es que si realmente hay democracia en este país, lo que no puede decir la izquierda es que ustedes son libres de elegir el gobierno autonómico que quieran en tanto hagan una política fiscal de izquierdas. ¿Por qué hay que ser obligadamente a hacer una política fiscal de izquierdas? Oiga, si los ciudadanos de Andalucía, de Madrid, de Murcia, deciden tener un gobierno de centro liberal, pues permítanle a ese gobierno de centro liberal que haga una política fiscal centro liberal. Pero no digan, sí, usted puede ser un gobierno liberal, pero haga una política fiscal socialdemócrata. Oiga, entonces, ¿esto qué es? Esto es democracia. Cada uno que haga sus recetas. Y cuando se vea que aquellas autonomías donde se están haciendo recetas liberales funcionan mejor, pues que aprendan. Pero claro, es que los socialistas dicen, oiga, usted haga políticas de izquierdas, porque si hace políticas de derechas me deja en evidencia al resto de comunidades autónomas. Luego no le voy a permitir que haga políticas de centro-derecha porque me deja en evidencia mis políticas económicas. Digo, oiga, pues cambie las suyas, pero no nos obligue. Esto es de verdad, es increíble. ¿Tú crees que va a tener efecto electoral toda esta historia de los impuestos? Es evidente que en España, en mi opinión, desgraciadamente, temas de fondo, como puede ser el indulto a los golpistas catalanes, el acercamiento de los terroristas vascos a sus cárceles, el convertir en spas las prisiones para que los asesinos de ETA puedan vivir bien antes de salir a la calle, tiene poco efecto electoral, en mi opinión, desgraciadamente. Y sin embargo, la cesta de la compra, la inflación, la subida de precios, la mala gestión económica, parece que se traslada inmediatamente a las encuestas. ¿Tú crees que lo de los impuestos también, que eso llega al ciudadano? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo de los impuestos, pues estamos hablando de impuestos que atañen a mucha gente. Todo es mentira esto que están comentando, porque, por ejemplo, el de sucesiones es un impuesto que le atañe a muchísima gente. Sí. Hay gente de clases muy humildes que no pueden heredar el piso de sus padres simplemente porque no pueden pagar esos derechos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso toca a todo el mundo. Pero también creo que las otras cosas que has comentado también tocan. Es decir, yo creo que todo lo que está sucediendo en Cataluña, yo creo que el acercamiento de presos, etcétera, están dando una imagen del PSOE que en muchas otras partes del resto de España les va a costar votos. Porque eso yo creo que les va a costar justificar. Y yo creo que cada vez más, no digo en las elecciones municipales de los pequeños pueblos, pero sí en las municipales de las grandes ciudades y en las autonómicas, creo que va a haber un voto en clave nacional. Es decir, la gente está deseando hablar. No, la gente de centro-derecha no es tanto de salir en manifestaciones a las calles, pero sí de hablar con el tema de la papeleta. Y creo que la primera oportunidad que van a tener van a ser las autonómicas y las municipales de las grandes ciudades, donde creo que la gente va a votar en clave nacional. Van a tratar con ese voto, no tanto de votar por su autonomía y tal, sino de decirle a Sánchez algo con la papeleta en las urnas en esos momentos. ¿Y cuál sería, para concluir, tu pronóstico de lo que le van a decir? ¿Qué podemos esperar de las autonómicas de mayo y
previsiblemente de las generales de finales de 2023? Pues yo creo que va a ser, y lo saben, una debacle absoluta. Yo no sé si posiblemente a lo mejor mantengan Asturias, digo, dentro de lo que son autonomías, pero va a ser una debacle absoluta. Va a ser una campaña muy difícil para muchas autonomías y bueno, ya se está viendo. Yo creo que van a pelear porque Sánchez no vaya a hacer campaña a cada una de esas regiones. Y bueno, eso es lo que yo estoy convencido que va a suceder y es lo que tiene que suceder. Y bueno, a ver si cambiamos esto, porque desgraciadamente lo único que ha traído Sánchez es ruina, pero cierta estabilidad en el sentido de que esa ruina le ha acompañado el silencio de los sindicatos que no salen a la calle pese al desastre económico que sucede y también el silencio de los CDRs y de todos estos grupos antisistema. El problema lo vamos a tener es que en el momento que España empiece a ir bien y se vaya recuperando, empezaremos a ver a los sindicatos salir a la calle por cosas que no han salido antes y, lógicamente, a los CDRs y tal. Pero espero que el gobierno que venga esté a la altura de las circunstancias, no se deje achantar y ponga un poquito de orden y reconduzca lo que está pasando en este país. Muchísimas gracias, Marcos de Quinto. Ha sido un placer, como siempre.